Antes, antes de meternos en la presentación y un poco contarles de qué manera podemos armar o cuáles son los pasos para pensar una activación efectiva, eh, les quería pedir con su consideración y con su permiso que si alguno tiene alguna duda o algún comentario que hacernos durante la exposición del contenido teórico práctico acerca de nuestra experiencia como entrenadores, que sin ningún problema abran los micrófonos eh, y me lo hagan saber, así podemos también interactuar y conocernos un poco más y también eh, nos pueden contar su experiencia como entrenadores si es que la tienen. Así que esa es un poco la invitación del día de hoy. Los que ya han estado en alguna certificación de la escuela saben cuál es nuestra característica principal que tiene que ver con, más allá de entregarles información de valor y herramientas y contenido que esté lo más actualizado posible, también tratamos de que sea la presentación lo más amena, lo más humana y tratamos de estar bien cerca de la gente que participa con nosotros en los webinars, en las clases, en las charlas, para que la interacción nos haga crecer a todos. Eso es un poco la idea del día de hoy. Así que, sin dar muchas más vueltas, nos vamos a meter en el webinar. ¿Sí? La idea es un poquito contarles de qué manera presentar o de qué manera armar una, una activación efectiva. ¿A qué llamamos nosotros activaciones y por qué lo llamamos de esta manera? ¿No? Eh, y ver si les podemos dejar alguna que otra herramienta para que la puedan estructurar de la mejor manera posible. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla y ahora sí les voy a dar la bienvenida formal. ¿Se ve bien la pantalla, chicos, ahí? Sí. ¿Sí? Sí, tal cual, se ve Excelente, bien, se ve bien. excelente. Muchas gracias, chicos. Le- Les doy la bienvenida formal a nuestra charla de preparación o cuáles son los pasos para preparar una activación efectiva. Mi nombre es Sebastián García Prado, soy uno de los directores de la Escuela de Coaches eh, y voy a hacer una breve presentación personal para que todos los que están acá y no me conocen, me conozcan y sepan medianamente a qué me dedico. Eh, Soy argentino, tengo casi 35 años, la próxima semana cumplo 35 años, el que quiere me puede mandar un regalo a casa, serán bienvenidos. Eh, me escriben por privado y les paso la dirección de casa y me lo hacen llegar, no hay ningún problema con eso. Hace ya casi 15 años que deambulo por el mundo del fitness y el wellness y tengo dos grandes pasiones, una que tiene que ver con la formación, con la gestión y con el desarrollo de unidades de negocio y con el poder capacitar y compartir nuestra experiencia en el mundo del fitness. Y la otra tiene que ver con los números, las cuentas, que me acerca mucho más a la gestión. Y por otro lado, mi segunda pasión es la preparación física, soy preparador físico deportivo, sobre todo, trabajé mucho tiempo en gimnasios, en clubes, en diferentes deportes, y actualmente me dedico a trabajar con la primera división de River Plate del fútbol sala. Así que, por un lado, todo lo que es la gestión, los números, la capacitación, y por otro lado, lo que es la preparación física, son como mis dos grandes pasiones. Así que espero que podamos pasar un ratito ameno, lo más entretenido posible, y que si surge alguna duda o alguna consulta o algún comentario que hacerme, me lo hagan saber, así lo podamos conversar tranquilos. ¿Les parece bien? Sí, ¿Sí? perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, Eh, gracias por la respuesta. Es clave que a medida que yo voy preguntando algo no me dejen hablando solo, por favor, así no me siento tan solo en la pantalla. Bien, entonces nosotros pensamos y la primera invitación tiene que ver con repasar cuál es la historia o cómo se llevaban adelante eh, las, las activaciones, como decimos nosotros, o como se decía en su momento, las entradas en calor, ¿no?
que muchas veces uno cuando estaba en el colegio secundario, no sé cómo se dice en los diferentes lugares de Latinoamérica que nos están escuchando, pero el profesor te mandaba a dar un par de vueltas a la cancha, básicamente, hacer un poquito de flexibilidad, bastante pasivo, y ya automáticamente nos metían en la parte principal de la clase, ¿no? Entonces, esto realmente quedó un poco obsoleto, quedó un poco en el tiempo y también o sea, pierde de vista cuál es el objetivo principal que tiene la sesión o que tiene la activación como tal, ¿no? O la entrada en calor, como le dicen algunos, que tiene que ver con preparar el cuerpo, pero preparar el cuerpo no solo a nivel fisiológico y a nivel físico, sino también a nivel mental. Si uno se pone a correr alrededor de una plaza, seguramente, o alrededor de una cancha, puede estar conversando con el compañero y la preparación desde lo actitudinal y desde lo mental va a quedar a un costado. Entonces, lo más importante también es preparar el cuerpo y la cabeza también para la actividad que viene a continuación. ¿Sí? Ahí saludo a la gente de México que también nos está escuchando. Calculo que habrá algunos participantes que nos escuchan de diferentes lados de Latinoamérica, así que bienvenidos a todos. Y bueno, como les decía recién, un poco la idea es, en primer lugar, empezar a contrastar cuál era la forma en la que hacíamos una entrada en calor o una activación hace un tiempo y qué es lo que se está haciendo ahora con las entradas en calor a nivel preparación física o entrenamiento y demás. Bien, entonces, como les decía recién, estaban enfocadas en detalles que tenían que ver con la flexibilidad pasiva, con un trote que dependía de cada uno la intensidad, no tenía determinado sentido lo que se hacía en las entradas en calor con lo que se hacía en la parte principal del entrenamiento o de la competencia. Y tenían digamos, poco nivel de especificidad, era algo como muy general, algo que siempre se hacía lo mismo, algo que era sumamente redundante, sumamente repetitivo, poco dinámico, poco entretenido, y lo único que hacía era despertar algunos componentes desde lo fisiológico que van a permitir que uno esté mejor predispuesto para lo que vamos a hacer después. Pero hay otro montón de componentes que estaban quedando de lado. Y es ahí donde nosotros queremos apuntar con esta preparación o esta activación que tenemos que hacer para tanto sea una competencia o un entrenamiento. ¿Sí? Entonces, no se diferenciaban cuáles eran los componentes de las entradas en calor, ¿sí? No variaban de acuerdo al público, no las pensaban de manera específica de acuerdo a lo que se iba a hacer antes o después de la activación en la entrada en calor, y el objetivo quedaba sujeto a hacer siempre lo mismo, que tenía que ver con un poquito de trote, un poquito de flexibilidad y nada más. Y nosotros ahora les queremos presentar algunas variantes o algunos pasos para que ustedes realmente puedan generar situaciones lo más propicias posibles para que la eficiencia mecánica y algunas variables que tienen que ver con la prevención de lesiones y un montón de cosas más se den de la manera adecuada durante la parte principal de la sesión y termine siendo eso algo potenciador, algo que termina beneficiando a la persona que va a hacer la competencia o que va a entrenar y no algo que es un momento más, que pasa desapercibido en el entrenamiento. Bien, entonces, la idea de estos pasos es, en primer lugar, no perder de vista los objetivos fisiológicos y psicológicos de la entrada en calor o de la activación. ¿Sí? Si nosotros hablamos a nivel general de lo que pasa en el cuerpo humano cuando uno empieza a ponerse en movimiento, tiene que ver con, en primer lugar, una elevación de la temperatura corporal. Si esta temperatura corporal va a hacer que haya una mayor vasodilatación a nivel periférico y en los músculos que van a participar de la activación. Esta vasodilatación va a permitir que haya mayor irrigación sanguínea. Todo esto es fisiológico. Esto también nos va a permitir, nos va a demandar un aumento de la frecuencia cardíaca para que el corazón bombee la sangre de manera adecuada hacia todo el cuerpo. Va a preparar el cuerpo y los músculos con el tono adecuado para, para la actividad que vamos a realizar a continuación. El cuerpo también nos empieza a dar información acerca de
cómo estamos, cómo nos acomodamos, todo lo que son los propioceptores que están ubicados en las diferentes partes del cuerpo, nos empiezan a mandar información al cerebro de cómo nos encontramos a nivel general. Y el objetivo principal, desde mi punto de vista, si bien hay algunos filósofos argentinos que dicen que no hay ningún ladrón que se haya desgarrado después de robar un teléfono celular en la calle y cuando salieron corriendo, creemos que tiene que ver con preparar el cuerpo para que lo que vamos a hacer a continuación, que tiene que ver con un estímulo, que ese estímulo tiene que ser de calidad, no sea algo perjudicial y nos termine lesionando, sino que tiene que ser algo potenciador que termine levantando los niveles de rendimiento o levantando la calidad de vida de la persona. Ese es el objetivo principal eh, desde, la, eh, desde la activación como tal. Bien. Entonces, en primer lugar, tengamos bien claro cuáles son los objetivos fisiológicos y psicológicos, porque todo esto está acompañado, como les decía antes, del componente cognitivo, del componente atencional, del componente neuronal, de lo que va a pasar en la sesión de entrenamiento o en la competencia, y tenemos que prepararnos de esa manera. Entonces, acá va a haber una parte donde tenemos que trabajar la concentración, donde tenemos que trabajar algunas, eh, algunos componentes como la motivación, ¿sí? Como la concentración, la motivación, el estado atencional, la atención que vamos a tener para con la actividad que se plantea a continuación. Entonces, la idea de esto es no solo prepararnos a nivel fisiológico, sino también a nivel psicológico para lo que va a venir a continuación. Bien. En segundo lugar, el segundo paso es el dinamismo y que sea algo entretenido. ¿Sí? Si nosotros queremos que la persona que va a hacer la actividad realmente se predisponga de buena manera para lo que va a pasar a continuación, tenemos que empezar en el dinamismo, ¿sí? En no tenerlo haciendo 10 minutos un trote en una cinta, por ejemplo, o 15 minutos de bicicleta mirando la pared, en un gimnasio, en una sala de musculación. Tenemos que tratar de buscarle mucha variabilidad de estímulos, ¿sí? Tenemos que tratar de pensar en un montón de opciones para que el cuerpo se vaya preparando y para que la persona se prepare y se predisponga de la manera correcta para lo que va a pasar después. Esto es sumamente importante y muchas veces lo perdemos de vista. Creemos que es más importante la cuestión fisiológica, el hecho de que realmente levante la temperatura corporal, le damos mucho volumen y mucho tiempo de trabajo a esto, y ahora vamos a ver de qué manera podemos estructurar eso también pensando en la duración total de la sesión. Bien, entonces pensemos en la variabilidad, pensemos en generar estas situaciones lo más entretenidas posibles, si podemos, ahora también se los voy a comentar más tarde, pero poner cuestiones lúdicas, hacer que la persona realmente se divierta en la activación, eso siempre el componente lúdico, el componente social, predispone de mucha mejor manera para la parte principal del entrenamiento. Entonces eso tengámoslo en cuenta y es algo que los va a ayudar un montón a la hora de pensar el entrenamiento de otra manera. En tercer lugar, nosotros por lo general hacemos el análisis del entrenamiento desde qué es lo que va a pasar a continuación. Entonces, lo ideal sería poder trabajar en función de lo que va a pasar en la parte principal. Es decir, nosotros pensamos, o les dejo un consejo también acá para los que no han tomado ningún tipo de certificación con nosotros, eh, es pensar en qué sentido se mueve el cuerpo humano y en qué sentido se va a mover, en qué dirección se va a mover, en qué planos se va a mover el cuerpo humano durante la parte principal del entrenamiento para que eso nos permita pensar la activación también en ese sentido. ¿Sí? Orientar la activación hacia lo que va a pasar en la parte principal. Pensar que si voy a hacer un trabajo de fuerza, yo no me puedo agotar las reservas de glucógeno muscular en la activación haciendo un trabajo de cinta de 15, 20 minutos o un trabajo de bicicleta, sino que debería ser algo que me permita a mí buscar eficiencia, buscar mejorar la calidad de los movimientos, buscar la mejora la técnica. Entonces, hay un montón de componentes que podemos hacer de manera previa a la parte principal que van a hacer que la parte principal tenga mejor calidad y sea realmente lo suficientemente beneficiosa para la persona que entrena, que seguramente lo quiera repetir. Entonces, lo que tenemos que pensar puntualmente en esto tiene que ver con
en qué dirección nos vamos a mover y cuáles son los objetivos de la sesión y en qué planos, en qué sentido nos vamos a mover para poder orientar la activación hacia esos componentes. Bien. El cuarto paso, ¿sí? Está íntimamente relacionado con los tejidos blandos, ¿no? Y hacer un contraste entre lo que pasaba antiguamente en las entradas en calor que tenían que ver con una flexibilidad pasiva, de duraciones variables, podían ser más cortas o más largas, pero con el paso del tiempo se empezó a notar y a estudiar que cuando yo estiro demasiado el músculo, la información que yo le estoy enviando al cerebro es que quiero que se relaje y que me permita estirarme cada vez un poquito más. Entonces yo estoy dando la información de que me voy a relajar y en este sentido, cuando hacemos una activación, debería pasar todo lo contrario. Deberíamos pensar en algo que sea más dinámico, en algo que sea una flexibilidad dinámica, en trabajos de movilidad, que a mí me permitan contrastar momentos de estiramiento con momentos de acortamiento de los usos musculares, que es en definitiva lo que va a pasar durante la sesión de entrenamiento y es algo que va a propiciar mejorar los rangos óptimos de movimiento y va a ser mucho más beneficioso a nivel muscular y a nivel entrenamiento que una flexibilidad pasiva. La flexibilidad pasiva nos va a llevar a una situación de relajo, una situación en la cual eh, el cerebro se empieza a apagar, el cerebro no piensa en el movimiento, sino piensa en el reposo y tenemos que prepararlo para todo lo contrario, para situaciones de acortamiento y estiramiento, acortamiento y estiramiento, acortamiento y estiramiento, que va a ser algo que va a suceder de manera constante durante el entrenamiento y sobre todo que esta información que nosotros le vamos a empezar a dar a través de los propioceptores al sistema nervioso central nos va a ayudar a que todo lo que pase a nivel muscular, a nivel tendinoso, a nivel articular, tenga mucha mayor eficiencia. ¿Sí? En quinto lugar, el quinto paso eh, de la activación o de qué manera podemos pensar la activación es, yo puse acá la palabra eficiencia, ¿no? ¿Qué significa eficiencia? Hacerlo hacer los movimientos de la mejor manera con el menor gasto energético posible, con el menor desgaste posible, por así decirlo. Esto es una palabra que está muy de moda, está muy en boga hoy por hoy en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, pero no quiero perder de vista que para que el cuerpo se mueva de manera eficiente, nosotros tenemos que preparar principalmente a todo lo que es el pilar principal. ¿Sí? El pilar principal es todo lo que está compuesto desde los hombros hasta la cadera y todo compuesto por el centro del tronco del cuerpo. El tronco es como nuestro punto de, de unión entre lo que son las extremidades inferiores y las extremidades superiores y van a permitir que toda la energía que nos devuelve el piso eh, de manera... Ahí está entrando gente, ahí está, ahí les dio acceso. Eh, Cuando yo ejerzo fuerza contra el piso me la devuelve de manera contraria y con la misma intensidad y esa energía debería pasar segmento a segmento de la mejor manera posible y con la mayor nivel de eficacia para que no se disipe y podamos ejercer o trabajar los movimientos con la eficiencia correcta. Y todo esto depende del nivel de fortalecimiento y el nivel de eficiencia que tengamos en el núcleo, en el pilar principal. Es fundamental fortalecer y trabajar todo lo que tiene que ver con los estabilizadores de cadera, con todos los estabilizadores de la parte baja de la espalda, la zona lumbar y la parte baja del abdomen, la parte del abdominal, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cinturón abdominal tiene que estar fortalecido y trabajado de la manera adecuada. Si quieren más información, pueden averiguar sobre lo que plantea Gray Cook en el Joint by Joint, en la articulación por articulación, qué es lo que pasa, cuáles son los objetivos de cada una de las articulaciones. Y también tiene que ver con lo que pasa a nivel miembros superiores, perdón, con los estabilizadores de escápula, ¿sí? Son los músculos y todo lo que va a unir todo lo que es el tronco con los miembros superiores. Bien, entonces, trabajando y preparando el pilar principal, seguramente tengamos mucho más nivel de eficiencia mecánica y todo lo que hagamos a nivel muscular tenga otro resultado y se pueda producir de mucha mejor manera. Bien, este es
un componente clave y desde mi punto de vista debería estar constantemente presente en las activaciones, en las entradas en calor, algún trabajo que tenga eh, parte de activación con estabilizadores de cadera, parte de activación con estabilizadores de la zona media y parte de activación con estabilizadores de escápula, para permitir una correcta estabilización de la zona media y poder transmitir esa energía que fluye a través del cuerpo de la mejor manera posible. En sexto lugar, esto es una sugerencia, si ustedes quieren, tómenla, si no, está buenísimo que puedan opinar y puedan darnos otras miradas. Eh, yo les sugiero integrar movimientos. ¿A qué llamamos integrar movimientos? A pensar el entrenamiento desde la integración, desde la integralidad, desde la globalidad, de pensarlo de manera un poquito más funcional y, y sobre todo uy, pensar situaciones variables que, que nos permitan preparar al cuerpo y todo lo que tiene que ver con las situaciones integrales nos den la posibilidad de generar mayor coordinación intramuscular, o sea, que nosotros podamos activar la mayor cantidad de neuronas motoras y de eh, er- eh, ah, vamos a activar la mayor cantidad de unidades motoras posibles, ¿sí? Tanto a nivel muscular dentro del músculo como también en esa coordinación intermuscular que permite que el movimiento fluya de la manera adecuada. ¿Sí? Como ustedes sabrán, el entrenamiento funcional habla de todo lo que es la integralidad del cuerpo humano y de y que el cuerpo se mueva a partir de patrones de movimiento y de cadenas cinéticas y que los músculos funcionan de manera sinérgica y coordinada. Y esta integración de movimientos va a permitir que lo que hablábamos recién también se empiece a complementar y nos ayude todavía más a generar mayor eficiencia mecánica. ¿Sí? No queremos dejar de lado la eficiencia cuando integramos los movimientos, sino todo lo contrario, complementar lo que decíamos antes con la integración de los movimientos y poder seguir trabajando en pos de esa eficiencia que nos permita eh, trabajar con el menor desgaste posible de los tejidos y buscando la mayor cantidad de beneficios a la hora de la activación y una activación eficiente como venimos pensando. Bien, los últimos dos puntos que les voy a presentar tienen que ver con por un lado, todo lo que tiene que ver con la activación del sistema nervioso central, que es nuestro base de comandos, por así decirlo, es todo lo que regula lo que pasa dentro del cuerpo y si nosotros no lo tenemos activado de la manera correcta, por más que nosotros podamos mejorar algunas cuestiones fisiológicas y de lo que pasa a nivel corporal, el sistema nervioso es el que manda y es el que va a decir si nos movemos o si estamos preparados para la actividad o no estamos preparados para la actividad. Entonces, por eso creo que esto debería ser como la parte final de la activación. Esto no debería tomarnos demasiado tiempo, sino que ser algo muy cortito y muy puntual y muy eficiente con el estímulo de la manera adecuada. ¿Sí? Y dentro de esta última parte de la activación, tener en cuenta que podemos trabajar estímulos de velocidad de reacción, como pueden ser pedirle al cuerpo o pedir que ejecute determinado movimiento después de recibir determinado estímulo, como puede ser un estímulo visual, un estímulo auditivo o un estímulo kinestésico. ¿Sí? Es decir, buscar una reacción lo más rápida posible después de un estímulo, activar todo lo que tiene que ver con el sistema cognitivo coordinado con el sistema motor, es decir, durante la reproducción de algún movimiento, solicitar alguna tarea cognitiva, como puede ser alguna simple suma, resta, multiplicación, división, algo bien sencillo que mientras la persona se mueve puedan resolver. Mismo también puede ser algo, no sé, lingüístico, deletrear una palabra, algo que le genere algo un poquito más de complejidad a nivel cognitivo mientras se ejecuta una tarea motora. Y como les decía más temprano, más eh, en la presentación, que las activaciones tengan un componente lúdico.
Este componente lúdico nos va a permitir, además de activar el sistema nervioso central y prepararnos de otra manera para la parte principal, eh, realmente predisponernos desde lo actitudinal de otra manera, desde lo social de otra manera, eh, desde lo motivacional de otra manera. Entonces es fundamental que este componente lúdico en algún momento, no digo siempre, sino digo de vez en cuando, esté presente y nos permita estar preparados lo mejor posible para la parte principal. ¿Sí? Nosotros por lo general les presentamos en nuestras certificaciones 4 grandes momentos de las activaciones. ¿Sí? Nosotros acá medianamente los resumimos y se los presentamos. Tienen que ver con el trabajo en los tejidos blandos. ¿Sí? En segundo lugar, el trabajo del pilar principal. En tercer lugar, la integración o los movimientos integrados. Y en cuarto lugar, la activación neural, que tiene que ver con la activación del sistema nervioso central. Dentro de estos dentro de estos 4 patrones, dentro de estos 4 momentos de la activación, cada uno puede elegir la cantidad que deseen. Pueden trabajar con un movimiento, con 2 momentos, con 3 momentos, con 4 momentos. No hay ningún problema con eso. Lo que sí tienen que tener en cuenta, en función de eso, tiene que ver con la duración de la sesión, ¿sí? Con que si yo pienso la activación en función de una sesión de entrenamiento que me va a durar 2 horas, bueno, yo acá la sugerencia que les hago es que no debe ser ni muy corta ni muy larga, ¿sí? Es buscar un equilibrio en el cual nosotros podamos pensar que la activación debería llevarnos desde el 10 hasta el 25% de la duración de la sesión, ¿sí? Eso no está ni bien ni mal, cada uno decide cuánto tiempo le dedica a la parte de la activación, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, eso es una sugerencia simplemente, teniendo en cuenta el tiempo que nos puede llevar a nosotros como entrenadores, en nuestra experiencia, la presentación de una activación, pero es sumamente importante que lo tengan presente, porque si ustedes quieren poner los 4 componentes de la activación en una sesión que dura 45 minutos, seguramente ese tiempo les quede muy largo para lo que es la duración total de la sesión. Entonces tengan que elegir y priorizar unos por sobre otros. Y ahí es donde uno puede empezar a jugar con la planificación y puede decir, bueno, está bien, hoy puedo trabajar la activación neural, mañana puedo trabajar tejidos blandos y movimientos integrados, pasado mañana trabajo la activación del pilar principal y una activación neural, e ir mezclándolos y jugando con la planificación y buscando cierto balance con lo que hacemos durante toda la semana, durante todo el mes o durante el periodo que ustedes trabajen. Así que bueno, nada, nosotros eh, hasta acá nos ponemos como objetivo el poder presentarles un poquito de contenido teórico que tiene que ver con las activaciones, con las entradas en calor antiguamente denominadas. Y, y ahora sí, la idea es que puedan abrir los micrófonos, me puedan consultar, podamos intercambiar, me puedan decir qué les pareció y podamos ver en qué los podemos ayudar con todo esto. Si alguno tiene alguna duda, ¿no? Profesor, buenas noches. Una consulta. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tengo una duda. ¿Los movimientos articulares también son incluidos aquí en la activación? ¿Son importantes también? Y la otra consulta sería si es bueno hacer el estiramiento, el trabajo de flexibilidad antes de empezar el trabajo, el entrenamiento o después de realizar el calentamiento. Bien, te voy a responder con una pregunta. ¿A qué llamas movimientos articulares, Fernando? Cuando hacemos de repente movimientos articulares del tobillo, de las rodillas, de las caderas, ¿no? Por ahí Ok, torsión del tronco. bien. Todo eso que tiene que ver con los movimientos articulares, nosotros lo hacemos en el momento de la flexibilidad de manera dinámica, ¿sí? Pero no está enfocado en mejorar la lubricación a nivel articular, sino está pensado en, como les dije recién, en el joint by joint, ¿sí? Que plantea Gray Cook acerca de cuáles son la función de cada una de las articulaciones, ¿sí? Porque hay articulaciones que están pensadas
o diseñadas para pedirnos o para exigirnos estabilidad y otras para darnos movilidad. ¿Bien? Entonces, en función de eso, nosotros podemos pensar algún tipo de movimiento que nos permita mejorar la movilidad de las articulaciones, como vos decís, pero en algunas muy puntuales, no en todas, y pensar en la estabilidad de otras. ¿Sí? Eso es lo que tenés que tener en cuenta. Y la parte de flexibilidad un poco se las comenté antes y les dije que si uno va a trabajar en pos de algo dinámico, de un entrenamiento, de la mejora de alguna condición física o de la mejora de alguna cualidad física, ¿sí? Lo más aconsejable es que la parte principal de la activación esté enfocada en la flexibilidad de manera dinámica, en intercalar momentos de acortamiento y estiramiento muscular que nos proponga una posterior activación y no que nos lleve a una relajación. ¿Bien? Ok, profesor, muchas gracias. No, por favor, Fernando. Un placer. Bien, ¿alguna consulta más? Veo que somos bastantes en la sala ahora, ¿eh? Me gusta que se haya llenado la sala. Profesor, ya que nadie pregunta, lo Pregunta podemos tranquilo, hacer Fernando. también de manera lúdica también, ¿no? El calentamiento. Sí, totalmente. En algún momento tienen que jugar la gente, así se divierte. Es más Sí, divertido. claro, claro. También podemos, claro, agregar algunos jueguitos, ¿no? Para que los alumnos, o en este caso, ¿no? Para que vayan activándose, ¿no? Y como usted dice, también psicológicamente, a través del juego, pues lo vamos motivando también, ¿no? Totalmente. Es mucho más beneficioso todo lo que tiene que ver eh, con lo lúdico a la hora de predisponerlo de manera social, de manera motivacional, de manera actitudinal para lo que va a pasar después. ¿Sí? Sobre todo si trabajamos con gente que no se conoce. Entonces empezamos un poco a unir el grupo, que se empiecen a conocer y demás. Eso está bueno. Siempre genera mejor clima para lo que va a pasar después. Excelente, profesor. Bien. Sebas, Martito, ¿qué tal? sí, Martito, ¿cómo estás? Muy bien, perdón la hora. Eh, a ver, espero no meter la pata porque me he unido un poco tarde, pero justo en una sesión anterior que tuvimos contigo, cuando fue justo el diseño de cómo generar una sesión y hablábamos del calentamiento, se generó una duda desde mí, que es que tomamos el calentamiento como la preparación a la sesión, pero yo dije, ¿y cómo saber si el cuerpo está preparado ya para entrar a una actividad física? Porque finalmente el calentamiento ya es una actividad física, en mayor o menor intensidad, pero ya es una actividad física. Sí, Entonces, hoy en día, en temas de pandemia, vivimos mucho el tema de la mala postura, del home office, la computadora, el encorvamiento de la espalda. Entonces, en ese momento yo sugerí, ¿y qué pasa si en vez de nuestras sesiones empezarlas con una activación, empezamos con una alineación o preparación de por lo menos la columna súper básica para que el cuerpo esté mayor predispuesto y por ende también los rangos de movimiento puedan estar mucho mayor predispuestos? A mí me pareció importante, pero eso quedó como que vamos a ver y al final no llegamos a hacer la pregunta. bien. A ver, yo siempre voy de menos a más, en todo sentido. En las sesiones de entrenamiento, en las sesiones de activación durante una competencia. Entonces, lo primero que hago es muy tranquilo. Muy tranquilo. Todos los trabajos de movilidad son cuestiones que no tienen ningún tipo de riesgo para la cuestión muscular. No está mal trabajar quizás un poco la respiración, un poco el bracing, algunas cuestiones posturales. No está para nada mal, ¿eh? Puede sumarse o se le puede sumar a algo como algo adicional a las activaciones. El tema es que hay que ver con el público con el que trabajás para ver si eso realmente aplica y le va a generar algún beneficio a esa gente o simplemente va a ser algo más que hagan que quizás podrían hacer otra cosa. ¿Me explico? Eh, Desde mi punto de vista es sumamente importante el hecho de poder entender que las articulaciones
a medida que se empiezan a mover, empiezan a buscar ese agrandamiento del rango óptimo de movimiento, de todo esto que veníamos conversando, y, y no tienen ningún tipo de riesgo de lesión. Todo lo que sea de mayor intensidad va a estar más cercano al final de la activación. Entonces, donde vamos a tener determinada cantidad de tiempo en movimiento, lo que nos va a permitir toda esa predisposición fisiológica para que no tenga ningún tipo de riesgo de lesión. ¿Me explico lo que te quiero decir? Y no perdamos de vista, por otro lado, que estamos preparados para movernos. Estamos constantemente en movimiento. Entonces, no es que una persona se levanta de la cama a estar como una momia durante 12 horas y empieza a entrenar. Sino que el cuerpo tiene cierta temperatura, tiene cierto tono, en mayor o menor medida. Entonces, eso también hace que uno también llegue con cierta predisposición para lo que va a pasar después, ¿no? No es que venimos, no es que arrancamos de cero y vamos de 0 a 100 en un segundo, sino que, nada, estamos en 80 para llegar a 100. No, sí te lo entiendo perfectamente, te lo agradezco. Solo que, por ejemplo, en mi caso particular sí me ha tocado que he encontrado en las personas con las que estaba entrenando una gran mayoría que llegan con cierto entumecimiento por las largas horas de estar sentado y de las malas posturas. Por ahí va más que nada mi pregunta, pero sí, sí lo entendí. Si a vos te es beneficioso, el consejo es que lo hagas. Si vos crees que a ver, esto no es más que una simple sugerencia de parte nuestra, es decir, bueno, nosotros creemos que va por este lado. Ahora, el que me dice, no, Seba, yo prefiero arrancarle entre la activación con un juego. Bueno, buenísimo. O sea, los felicito. Si les sale bien y les sirve, vayan para adelante con eso. No hay ningún problema. ¿Bien? Dale, Sebas, gracias. No, por favor. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda más? Profesor Sebastián, otra Sí, Fernando, consulta. ¿cómo no? Y en relación con la gente que tiene sobrepeso, ¿cómo debería ser una activación? ¿No? Usted sabe que a veces llegan, ¿no?, clientes o alumnos que están un poquito subidos con sobrepeso, ¿no? Sí. ¿Cómo se manejaría ese aspecto? ¿Por qué tendríamos que cambiarlo? Es la pregunta, ¿no? Ahí. ¿Por qué lo cambiaríamos? Si el objetivo de la persona en definitiva es la misma. O sea, el objetivo de la activación es el mismo, es preparar a la persona para lo que va a pasar durante la parte principal del entrenamiento o de la competencia. En este caso, no creo que compita una persona que tenga obesidad, pero Claro, sí va a entrenar, sí tenemos que levantar la temperatura corporal, sí lo tenemos que preparar a nivel tejidos blandos, con un trabajo de flexibilidad dinámica, sí tenemos que preparar el sistema nervioso central, sí tenemos que activar el pilar principal. Entonces, todo eso debería pasar igualmente, sea para una persona que sea sedentaria, una persona obesa, un adulto mayor, un niño, una persona, digamos, promedio. Todo el mundo debería tener los mismos componentes en la activación. No debería variar de acuerdo a la población. Mm. Ok, profesor. ¿Bien? Seba, Sí. lo Mirko, que sí ¿cómo está estás? claro, ¿qué tal? Lo que sí está claro, Seba, es que para cada disciplina existe un calentamiento distinto, ¿verdad? Sí, Porque lo que seguro. yo normalmente veo es que, y es notorio, pues que, a ver, como tú me dices, tú eres entrenador de fútbol sala Sí. y te encuentras con un chico que está entrenando, qué sé yo, pesas y te dice y te critica el hecho de esa entrada en calor, de ese calentamiento. Es muy distinto, o sea, es más que todo por el tema de la disciplina y los movimientos que van a hacer. Siempre va a ser así, ¿verdad? Siempre va a ser así. A ver, nosotros estamos hablando solamente de la parte general de la activación, ¿sí? Nosotros sabemos que para lo que son la parte deportiva, las activaciones tienen dos momentos, una parte general y una parte específica. Bien. En la parte general, si vos me decís, Seba, trabajás con un equipo de fútbol sala, trabajás con un equipo de básquet o trabajo con un equipo de natación, con todos sería lo mismo en la parte general. Con todos. ¿Sí? Ok. Y después, sí, en la parte específica, trabajaría en los movimientos específicos de cada deporte. Bien, trabajaría con el elemento en
En el básquet trabajaría con la pelota de fútbol en el fútbol sala y trabajaría en la pileta con el equipo de natación. ¿Me explico? Ok, ya te entendí. Entendí perfectamente. Entonces, siempre sabemos que hay una parte que es general, que aplica para cualquier persona en cualquier circunstancia, y después hay una parte específica que tiene que ver con lo que va a pasar, hablando sobre todo de la parte deportiva, en la competencia o en el entrenamiento, con un elemento en particular que hace que el deporte se desarrolle de una manera. ¿Bien? Estamos No es de lo acuerdo mismo. también con que el calentamiento pueda durar máximo ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿7 minutos? Que no pase de 15, Bien. dependiendo de la disciplina también. ¿Qué es lo que podrías Yo, aconsejarnos? yo ahí les puse en las diapositivas que después, si quieren repasarlo en Facebook o mismo en nuestro canal de YouTube, lo van a poder hacer. En las diapositivas puse que la activación podría durar entre lo que es el 10 y el 25% del tiempo total de trabajo. Es Perfecto. decir, yo trabajo 1 hora, la activación me puede llevar desde 6 minutos hasta 15. Con buena sugerencia, ¿eh? Quizás hay gente que me dice, no, yo preparo la activación siempre media hora. Bueno, cada uno ahí con su librito, como se dice acá en Argentina. Cada uno tiene su receta, básicamente, ¿no? Mira, te voy a decir mi experiencia. Yo cuando nosotros entrenamos durante 2 horas, que entrenamos entre una hora y media, 2 horas, mis entradas en calor, mis activaciones, no me llevan más de 20 minutos. Los días de semana en los entrenamientos. Cuando vamos a la competencia, la activación dura media hora casi. Interesante. Bastante Bien, interesante. esa es como una premisa. Trato de no excederme más allá del 25% de la sesión con la activación, Genial. Buen dato. Muchas gracias, de verdad. para que lo tengan en cuenta. Sí, no. Eso también de vuelta es una sugerencia, ¿eh? Cada uno después puede escribir su propio libro. Así que bueno. ¿Hay alguna consulta más que me quieran hacer? Sebastián, buenas noches. Sí, Cristian, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, una pregunta, una duda. Si la activación dura media hora y el entreno dura, digamos, o sea, ¿cómo te explico? La media hora del calentamiento cuenta como parte de la sección de entrenamiento completo que puede durar 2 horas, hora y media, o sea, ¿cómo me explico? Calento media hora, ¿no? Y el entrenamiento me dura contando el calentamiento, 2 horas. ¿Cuenta como parte del entrenamiento? ¿Sí me hago Claro, entender? sí, obvio. El entrenamiento es todo, desde que la persona pisa el gimnasio, o pisa la cancha, o pisa el estadio, hasta que se van. Después de haber, Ok. forma parte del entrenamiento en general. Nosotros siempre tenemos que destinar una parte del entrenamiento a la activación. Siempre. Tengo otra pequeña duda. ¿Cuál es la mejor manera de activar el sistema nervioso central Bien. antes de la sección de entrenamiento? La mejor manera de activar el sistema nervioso central es buscar. Yo ahí les puse 3 componentes. ¿Sí? En primer lugar, acciones de velocidad de reacción. ¿Sí? Es decir, que el cuerpo responda a un estímulo lo más rápido posible. ¿Sí? Ok. Esa es una opción. Yo lo que le estoy diciendo al cerebro es, dame una respuesta rápida ante un estímulo. Entonces ahí lo tengo bien activado. La segunda opción son trabajos de coordinación, que pueden ser de tren superior, de tren inferior, combinados. ¿Sí? Todo esto le va a pedir al cuerpo y al sistema nervioso que se active de la manera adecuada para poder reproducir determinado tipo de movimiento. ¿Bien? Y en tercer lugar, les comenté recién la posibilidad de integrar cuestiones motoras con cuestiones cognitivas. Seguramente alguna de las dos cosas se dificulte. Y ahí es cuando el sistema nervioso se empieza a activar de la manera adecuada para poder llegar a lograr el objetivo, como puede ser hacer un repiqueteo, por ejemplo, y deletrear determinada palabra. Es decir, murciélago, ¿cómo deletreas murciélago haciendo el repiqueteo? Bien, y ponerlo en ese tipo de situaciones desafiantes para que se termine de activar el sistema nervioso central. Ok. Muchas gracias, Sebastián. No, por favor. Bien.
Bueno, chicos, no les voy a quitar más tiempo, siendo creo que deben ser las 9 menos 10, ya va a arrancar el partido de 1-1. Perú ahí. ¿Va 1-1 la selección, sigue? Sí, una al palo de Messi. ¿Terminó ya el partido? No, dieron 3 minutos más. Ah, bueno. Ahora voy a ver el final entonces. Hay que ganar Eh, Argentina. bueno, nada, les queremos dejar la invitación igualmente para los que ya nos conocen. Bueno, Marco ya tomó la certificación. Nosotros vamos a estar dentro de 10 días dando nuestra certificación de entrenamiento funcional nivel 1. Así que todos los que están interesados, no duden en escribirnos a nuestra cuenta de Instagram por mensaje directo, así nuestros asesores comerciales se pueden comunicar con ustedes y les pueden dar toda la información para poder participar de la misma. Comienza Bien. en agosto, ¿no? La certificación de entrenamiento funcional son 2 fines de semana y comienza la semana que viene. Ok. Fitness Coach comienza en agosto. Ok, perfecto. Así que, Mirko, si necesitas más información, después te pones en contacto con nosotros y te brindamos toda la info posible para que te puedas inscribir. Genial, Así Sebas, que genial.